Buenas noches, iglesia, ¿cómo estamos? Los invito a que desde sus casas adoremos todos juntos al Señor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Ven y llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Ven y llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia.
está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Santo, 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 santo eres tú. Santo, 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 santo eres tú. Iglesia, buenas noches. Me alegra mucho saludarlos. Es una oportunidad para volvernos a encontrar. Qué rico saber que están en la casa y que iglesia somos todos. Y en estos días nos estamos encontrando, aunque no vamos físicamente a la iglesia. Pero me alegra muchísimo que hoy tengamos la oportunidad de reunirnos para escuchar la palabra del Señor. Sabemos que estamos viviendo momentos difíciles y que estamos en casa. Pero si estamos de la mano del Señor, estaremos alegres, tendremos paz. Y por eso yo los quiero saludar para desearles lo mejor en su hogar, con sus familias. El pastor en los miércoles anteriores habló del Señor Jesucristo. En primer lugar habló de la tolerancia de Jesús. Más tarde habló del servicio de Jesús. Después de la compasión de Jesús. Y finalmente de la obediencia de Jesús. Hoy yo quiero hablar del poder de Jesús. Para eso quiero que ustedes me acompañen al Evangelio de Mateo y vamos en el capítulo 4 a leer los versículos 35 a 38. Miremos que en este texto dice como título, Jesús calma la tormenta. Vamos a leer. Ese día al atardecer les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas.
Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. «¡Maestro!», gritaron, «¿no te importa que nos ahoguemos?». Miremos en este texto que podemos observar que estos hombres, que eran expertos navegantes, varios de ellos eran pescadores y tenían una experiencia en el manejo del mar. Y muy seguramente en otras oportunidades habían manejado momentos difíciles con tormentas. Pero esta era una tormenta violenta, a tal punto que podemos nosotros leer en el Evangelio de Mateo un detalle que no está aquí en el Evangelio de Marcos. Y es cuando Mateo dice en el capítulo 8, versículo 24, de repente, o sea que había una calma tranquila en ese mar, y de repente se presenta esta enorme tormenta. Por eso nosotros podemos decir, ¿qué es una tormenta? Es una perturbación atmosférica violenta, es la furia de la naturaleza en marcha. Y estos hombres estaban ante una situación que nunca se les había presentado, a tal punto que la experiencia que tenían no les sirvió para poder mantener el control. ¿Esto qué significa? Significa que sobrepasó la capacidad que ellos tenían de su conocimiento y su experiencia. Por eso vale la pena que hablemos de este tema esta noche. Vamos a ver, Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos una vez más y estar aquí todos en tu presencia, Señor, para escuchar tu palabra y de esa manera recibir la reflexión y la exhortación que significa este tiempo que estamos viviendo nosotros en toda la tierra. Todos los países del mundo están atravesando problemas difíciles con el manejo de esta pandemia. Pero sabemos que si confiamos en ti, tú tienes siempre el control. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Vamos a desarrollar esta charla con varios aspectos. Un primero es que lo he llamado perder el control genera temor. ¿Qué significa para estos hombres que son expertos para manejar esta barca? Seguramente en muchas oportunidades habían tenido tormentas y las podían controlar. Pudieron culminar satisfactoriamente su tarea. Pero hoy estamos leyendo que este momento que estaban viviendo y que iban con el Señor Jesucristo, pero Él estaba durmiendo, les generó a ellos mucho temor porque se salió de control, porque su experiencia no les permitió manejar la situación. Y se angustiaron de tal manera que le gritaron al Señor que si no le interesaba que se fueran a hundir, que se fueran a ahogar. Mientras tanto, él dormía plácidamente después de un día de trabajo intenso, en el cual él había venido predicando, él había venido enseñando, y cuando terminó el día, les dijo que cruzaran al otro lado. Iban en ese trayecto y se presenta la tormenta que ellos no pudieron manejar, de tal manera que perdieron el control. Y cuando se pierde el control, entonces hay situación de angustia, los sentimientos sobrepasan la capacidad para pensar y tomar decisiones. Estaban aterrados, por eso le gritan al Señor. Pero él dormía plácidamente. ¿Por qué dormía plácidamente? Porque él tenía la confianza puesta en el Padre Celestial. Su confianza siempre está puesta en él y por eso él dormía tranquilamente. Sin embargo, estos discípulos estaban angustiados ante la situación que se les presentaba y estaban muy temerosos y angustiados, no supieron manejar la situación. Sabemos que la humanidad está atravesando por problemas difíciles en todas partes. Sabemos que tenemos que estar encerrados en las casas, en todas partes del mundo. Y no se puede salir
no se puede ir al trabajo, no se puede compartir en familia. Hay situaciones angustiosas, pero sabemos que también tenemos que depender del Señor. Si dependemos del Señor, entonces podremos mantener la calma y podremos tomar las decisiones adecuadas para poder manejar situaciones difíciles. Eso implica que no nos debemos dejar dominar del temor. Por eso vale la pena recordar que en las Escrituras encontramos muchos versículos que nos dicen no temas. Y cuando estaba preparando la prédica, encontré que muchos analistas bíblicos han encontrado que en las Escrituras hay 365 versículos en donde el Señor nos dice, no temas. Casi que podríamos decir que el Señor nos dice todos los días que no temamos. Vale la pena tener un aprendizaje de esto que pasó con el temor. El Señor pone con estas pruebas a prueba nuestra fe. También se evidencia la fragilidad y la incapacidad del ser humano para manejar situaciones difíciles. Pero también podemos aprender que es necesario disminuir nuestro orgullo, ser humildes, eliminar nuestra autosuficiencia para poder manejar las situaciones y depender definitivamente del Señor. Por eso vale la pena que nosotros tengamos en cuenta que si dependemos del Señor, Él es el que tiene el control. Nosotros con frecuencia perdemos el control cuando tenemos situaciones difíciles y nos llenamos de temor. Por eso vale la pena que definitivamente nosotros pongamos siempre nuestra esperanza en el que todo lo puede. Quiero mencionar un testimonio personal. En alguna oportunidad que viajamos con mi esposa Olga a Atlanta, porque a mi hijo Mauricio le hacían una cirugía, viajamos y el vuelo iba tranquilo hasta que se presentó una tormenta, una lluvia intensa, había rayos y truenos. Cuando el avión estaba llegando a Atlanta, iba a aterrizar, no lo pudo hacer, la pista no se veía. Y entonces el piloto nos dijo por el altavoz, no hay autorización para aterrizar, vamos a volar y probablemente nos envíen a un aeropuerto alterno de otra ciudad. Pasó mucho tiempo de silencio y nosotros con Olga y otras personas estábamos orando. Cuando se oye de nuevo la voz del piloto y nos dice, ya tengo autorización para aterrizar. Aterrizó y el vuelo llegó tranquilamente. Cuando esto ocurrió, la gente aplaudió y Olga se paró y dijo, el aplauso es para el Señor que nos cuidó y les dio sabiduría a la tripulación para poder llegar sin ningún contratiempo. Esta experiencia fue para nosotros de mucha enseñanza, porque si oramos al Señor mantenemos la calma. Quiero avanzar hacia un segundo tema, y es que lo podemos encontrar en el texto. La naturaleza obedece a Jesús. Y por eso podemos leer en el versículo 39 el siguiente texto. Él se levantó, respondió el viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Esto qué significa? Que el Señor, al ser despertado en una forma brusca por los discípulos, no se puso a orar para que disminuyera la tormenta. Él actuó de inmediato. Él ordenó, así como dice el texto, silencio, cálmate. Y en verdad se presentó la calma. Todo quedó completamente tranquilo. ¿Qué significa esto? Que Él tiene el poder para poder lograr que tanto la naturaleza como las personas le obedezcan. Así también ocurrió en algún acontecimiento que relatan los evangelios. En el versículo 24 y el versículo 25 de este capítulo 1 de Marcos, encontramos que en alguna oportunidad el Señor estaba predicando en Capernaum y lo interrumpió un hombre. Podemos leer en el capítulo 1,
versículo 24, el texto. ¿Por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Y el Señor le contesta, cállate. Lo reprendió y el demonio salió de este hombre. Tanto la naturaleza como todos los seres le obedecen al Señor cuando Él ordena. Eso significa que Él tiene el poder para hacerlo. Y en esta oportunidad no es excepción. El Señor le da una orden a la naturaleza que la naturaleza le obedeció. El viento se calmó, la tempestad se terminó y todo quedó en calma. Un tercer aspecto que quiero tratar y que está en el texto del Evangelio de Marcos que estamos leyendo, nos dice que hay una pregunta crucial. Por eso lo he llamado pregunta crucial de Jesús. Y quiero leer lo que dice el versículo 40. ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos, ¿todavía no tienen fe? Miremos que estos discípulos habían despertado al Señor en una forma brusca. El Señor actuó de inmediato. Dijo, silencio, cálmate. Y el viento se calmó. Cuando entró esta calma, entonces el Señor les hace una pregunta a los discípulos. ¿Por qué tienen tanto miedo? Y el Señor nos hace a nosotros también esa pregunta en este tiempo que estamos viviendo. En el mundo, la gente puede tener mucho temor. Los que no pueden ir al trabajo, los que en un momento dado tienen problemas de salud, los que no tienen ingresos, se llenan de temor, porque la situación que está viviendo el mundo es difícil. Esta pandemia que ha invadido a todo el mundo ha hecho que la gente se ponga temerosa. Pero es que el mundo le ha vuelto la espalda al Señor. Por eso nosotros hoy tenemos que pensar en esta pregunta que el Señor nos hace. Es crucial para nosotros. Cuando el Señor nos dice a nosotros, ¿por qué tienen tanto miedo? Si realmente nosotros tenemos nuestra mirada puesta en el Señor Jesucristo, entonces Él estará en el control. Sabemos que Él también nos ha dicho que no nos apartemos de Él, porque apartados de Él no podemos hacer nada. Y por eso vale la pena que nosotros reflexionemos sobre lo que es la pregunta que el Señor les hace a los discípulos y que es válida para nosotros. Porque en ese momento estamos confrontando qué tanto nos dejamos nosotros invadir del temor y qué tan sólida es nuestra fe. Por eso el Señor pregunta, ¿todavía no tienen fe? Él nos hace esa pregunta hoy también a nosotros. ¿Cómo está nuestra fe? Ustedes, cada uno de ustedes allá en casa, con sus familias, muy seguramente han tenido momentos angustiosos. Pueden considerar que hay tempestad en sus vidas, por diversas razones. Pero ¿cómo está tu fe? El Señor nos dice, ¿cómo está tu fe? De tal manera que se confronta nuestra fe. Y nuestra fe es en el Señor Jesucristo, porque Él es el que todo lo puede. De tal manera que nosotros debemos tener claridad de que el Señor Jesucristo tiene poder y tiene autoridad. Por eso nosotros debemos poner nuestra confianza en Él y nuestra fe cada vez crecer, mucho más, porque Él nos dice que si nosotros tenemos fe como un granito de mostaza, podemos actuar y de esa manera Él nos guiará sobre las decisiones que tenemos que tomar. Quiero referirme a un último aspecto que está en este texto que acabamos de leer. Y es, ¿qué lección podemos nosotros aprender? Por eso he llamado la lección aprendida el cuarto tema. Como ustedes vieron, nosotros hemos logrado 3 aspectos para ver. En primer lugar, hemos visto que el temor no deja actuar, no deja mantener el control.
En segundo lugar, que la naturaleza le obedece al Señor. En tercer lugar, que el Señor nos hace una pregunta que es crucial. ¿Cómo está nuestra vida en relación con nuestra fe? Y de esa manera entonces nosotros vamos al cuarto aspecto que se contempla en este texto. ¿Qué hemos aprendido? Y por eso he llamado la lección aprendida. Si vamos al versículo 41, dice: ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Miremos el contenido de este texto. Ellos no entendían que este hombre que estaba durmiendo en el barco mientras la tempestad se estaba presentando es el mismo Dios encarnado, el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, que tiene el poder y la autoridad. Y por eso nosotros vemos que estos hombres entran en una situación distinta, de temor, de espanto. Mire que dice el texto: ellos estaban espantados y se decían, estaban admirados, porque hasta ese momento reconocen que el que estaba con ellos era el mismo Dios. Y por eso la expresión: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Qué podemos nosotros observar? Que el Señor definitivamente nos dice a través de las Escrituras, nos dice que no temamos. Y por eso vale la pena recordar que 365 veces está en las Escrituras el término no temas. Si nosotros ponemos nuestra confianza en el que todo lo puede, entonces tendremos claro que el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, que vino a la tierra y se hizo hombre como nosotros, por el amor del Padre a cada uno de nosotros, vino y tomó nuestro papel, perdonó nuestros pecados y fue a la cruz para liberarnos de la maldición del pecado. Entonces estos hombres nos permiten también aprender que tuvieron fue un temor reverente, Y nosotros encontramos en el libro de Proverbios, en el Proverbio 1, versículo 7, que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Pero también el Señor nos dice que nosotros estamos bajo su cuidado. Cuando nosotros leemos Isaías 41, que es un versículo que es bien conocido para todos nosotros, en Isaías podemos nosotros leer el texto de esa observación que el Señor nos hace cuando debemos acudir a lo que Él hace para cuidarnos. Mire lo que dice. Dice Isaías 41, versículo 10. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Este texto continuamente nosotros lo leemos, pero es necesario entender lo que significa el poder de Dios cuando nos dice que Él siempre está al cuidado, que Él es el que cuida de nosotros y por eso no debemos temer. Sabemos que estos hombres pasaron por una situación difícil que no pudieron controlar. Así puede ocurrir con todos nosotros en los momentos difíciles como estamos viviendo este tiempo, que ocurre en el mundo. Pero si ponemos nuestra esperanza en el Señor, Él estará en el control y nos dará la paz. Quiero concluir en esta charla que definitivamente en la vida tendremos tormentas. Y así como está ocurriendo esta pandemia en donde tenemos cuarentena, en donde probablemente hay pérdida del trabajo en las personas, en donde hay temor porque no se puede salir,
en donde hay temor porque las dificultades no permiten realizar las tareas normales que la gente tenía en condiciones anteriores, estamos viviendo una situación nueva. Pero sabemos que el Señor es el que tiene el control. Él ha permitido esta prueba para la humanidad, para saber si realmente nosotros confiamos en Él. Habrá mucha gente que sigue teniendo un corazón duro. Y el Señor siempre nos dice a nosotros como creyentes que debemos llevar el mensaje de salvación a otros para que ese corazón duro se pueda convertir en un corazón de carne. Pero el Señor nos dice 365 veces que no temamos. Esa es la seguridad que tenemos. Y por eso tenemos que confiar en el único que todo lo puede. Para Él no hay nada imposible. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día. Te damos gracias por tu palabra. Sabemos, Señor, que en esta situación que vivieron estos hombres se puede reflejar lo que a nosotros en cualquier circunstancia nos puede pasar. Y la humanidad está atravesando por momentos difíciles. Serán tormentas, serán dificultades. Pero si ponemos nuestra esperanza en el único que es capaz, entonces tendremos nosotros la paz. Esa paz que sobrepasa todo lo que podemos entender. Por eso hoy vale la pena que nosotros tengamos claro que definitivamente tenemos que abandonar las cosas que nosotros tratamos de hacer con nuestro propio esfuerzo y dedicarnos definitivamente a tener esa relación cada vez más íntima con el Señor Jesucristo. Y de esa manera los problemas que tenemos se podrán resolver porque Él siempre está al control. Te damos gracias, Señor, en este día, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y con el poder y la unción del Espíritu Santo. Amén. Iglesia, sabemos que estamos desde casa, todos en casa. Si han estado reunidos para esta charla de este miércoles, los invito a que sigamos reuniéndonos. Sabemos que el día de mañana, jueves a las 3, las mujeres se reúnen y tienen su reunión de mujeres. Y el próximo domingo tendremos de nuevo el servicio a las 9 de la mañana. Iglesia, sabemos que Casa Roca no para. Ahí estamos porque la iglesia somos las personas. Por eso vale la pena que siempre estemos pendientes y participemos siempre en todas las actividades que la iglesia sigue haciendo, porque Casa Roca no para. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Padre, te damos gracias por la provisión. Te damos gracias porque tú, Señor, eres el dueño del oro y la plata. Permite, Señor, que cada uno de nosotros tengamos un corazón sensible, Señor, y podamos dar, porque el placer de dar es lo que implica que nosotros podemos también recibir, Señor. Sabemos que hay gente que está pasando muchas dificultades. Damos muchas gracias por la Fundación Más, Señor, porque está trabajando por todos aquellos que necesitan, Señor. Y te bendecimos por todos y cada uno de los dadores alegres de toda la iglesia, Señor. Te bendecimos y te damos muchas gracias por los dadores alegres. Allá en sus casas, quiero invitarlos, si hay personas que están en los hogares acompañando a las personas de la congregación y que no han hecho una oración para recibir al Señor Jesucristo en su vida, es el momento para invitarlos a hacerlo. Sabemos que en la carta del apóstol Pablo a los romanos, él dice en el capítulo 10, versículos 9 y 10, que si confesamos con la boca y creemos en el corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos, seremos salvos. Si hacemos esto, entonces comenzaremos a ser parte de la familia de Dios. Porque
En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12 dice: a cuantos lo recibieron y creen en Él, les dio el derecho a ser hijos de Dios. Vamos a hacer una oración. Ahí, en su hogar, donde quiera que estén, cierren los ojos. Piensen en las frases que van a decir. Señor Jesucristo, yo te necesito. Yo creo en ti. Confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú eres el Hijo de Dios, que te hiciste hombre por mí y moriste en la cruz por mis pecados. Señor, he pecado de muchas maneras, pero confieso y creo que tu bendita sangre me limpia completamente de todos mis pecados. Señor, a partir de hoy, tú eres mi Señor y mi Salvador. Hoy inicia una vida nueva para mí. Te agradecemos, Señor. Gracias, Padre Celestial, por escuchar mi oración. Gracias, amado Jesús, por perdonarme y salvarme. Iglesia, recordemos, Casa Roca no para. Que tengan buena noche, que puedan disfrutar en familia y que sigamos dependiendo del Señor. Buena noche, que todo vaya muy bien.